Y ahí hubo toda una discusión en torno a lo que es, por un lado, el ejercicio de la libertad de prensa, pero por el otro lado, la apología de un proceso golpista como el que estábamos sufriendo, como estaba sufriendo la democracia. Yo he escuchado la radio que ya lo único que falta es que hagan el golpe por radio. ¿Usted cree que Pero por favor, querido, y ustedes quieren defender eso? Eso no es libertad, eso es licencia, eso es inconsciencia y responsabilidad de demócratas que quieren defender la democracia. Bueno, evidentemente el doctor Pugliese ha participado de una... Sí. Ponga que estoy enojado. No, por favor, doctor. Lo invitamos a seguir charlando, por favor. No estoy enojado. Estoy diciéndoles la verdad. Defiendan la democracia y no la primicia. Lo cierto es que nosotros le pedimos que cesara de transmitir el reportaje y ante la negativa, nosotros que habíamos puesto en cadena nacional todos los medios en manos del Estado con la consigna democracia o dictadura, entendíamos que Radio Mitre estaba propagandizando o agitando en una situación favorable a los golpistas. Y entonces decidimos ocupar la radio. Y fue un grupo de unos 40 militantes, encabezado por varios diputados nacionales, entre ellos recuerdo a José Gabriel Dumont, que posteriormente fue ministro de Educación del gobierno, en fin, y ingresaron pacíficamente a la radio y le reclamaron a la dirección de la radio que cesara con esa actitud, digamos, de poner en el aire a los golpistas en directo. Y bueno, hubo sí, de parte nuestra o del gobierno, una actitud de, digamos, presión para que cesara esa propagandización golpista y bueno, cesó. Vamos a correr, porque los tiempos nos apuran, sobre una parte interesante a propósito de lo que decía Leopoldo Moró, y tiene que ver con las presiones de Clarín entonces. Van a ver los títulos al respecto, en el cual se habla ya de la interna del Partido Justicialista. 27 de abril de 1988. El control no está en sus manos. La solicitada de Semsi pidiendo que se quitase el artículo 45. Estaba en marcha lo Cafiero Menem, por supuesto. Menem le resultó muchísimo más conveniente. Pero volvamos a Leopoldo Moró y lo que señala ya como remate de toda esta historia que nos ha contado sobre la acción del Grupo Clarín en aquel momento, cuando todavía no era grupo. Cuando Alfonsín en el año 89 le faltaban 6 meses para terminar el mandato y reúne un grupo de empresarios, entre ellos empresarios de medios, para pedirle que le den un respaldo para poder terminar el proceso democrático y entregarle al presidente de otro partido político que había sido electo el mando, cosa que nunca había ocurrido en la historia institucional de Argentina, porque Irigoyen se lo entregó a otro radical y Perón se sucedió a sí mismo. Ahí, en esa oportunidad, es cuando Maneto pronuncia aquella famosa frase diciendo el obstáculo es usted, tratando de empujar la salida anticipada de Alfonsín. ¿Por qué? Porque Alfonsín nunca cedió a la presión de Clarín para derogar el artículo 45. Para ponerlo en otros términos, Alfonsín impidió la formación de monopolios que después habilitó Menem. Y esta ley de hoy de servicios audiovisuales pretende desarmar esos monopolios que impidió Alfonsín que se pudieran establecer. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Sabemos que es también este tipo de artículos el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlo, este no es un tiempo para flojos. A toda la dirigencia argentina, sin excepción entre la que me incluyo, frente a tanto negativismo, frente a tanta crítica, si no fuera por el pueblo argentino, si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Jarolaski pronunció una frase muy ingeniosa, que además es muy gráfica y define muy bien cómo se mueven en la Argentina las relaciones de poder y cuáles son las tensiones entre la política y los medios oligopólicos, porque acá la cuestión no es
tensión entre la política y los medios, sino entre los medios oligopólicos y la política. Y en esa frase Jarolaski decía que Clarín te atacaba como partido político y cuando vos le respondías se escudaba en la libertad de prensa. Para ser promedio, con Leopoldo Moró lamentablemente vamos a tener que ocuparnos de otra rama, evidentemente, del radicalismo, que es el diputado Aguad, en lo que viene. Pero antes pasemos por nuestro Twitter, Julieta. Bueno, tenemos algunos y muy interesantes, Víctor Hugo. El de Hernán Brienza, en principio. Interesante lo que va a plantear Moró. Carapintadas y Clarín en contra de Alfonsín. ¿No hay una continuidad histórica?, se pregunta. Florencia Saintut. Para Mañeto, Alfonsín era un obstáculo. Puede verse cómo los valores democráticos chocan con los intereses empresariales. Brienza, la dictadura y el menemismo fueron cómplices de Clarín. El alfonsinismo y el kirchnerismo, sus opositores. Está claro, ¿no?, dice. Y agrega, evidentemente Mañeto siempre jugó en contra de la democracia de todos los argentinos. Por eso hoy no respeta la ley. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Un pantallazo para una solicitada que apareció el 8 de noviembre y que en el fondo juzgo bastante más grave que lo que significó la manifestación democrática de miles y miles de personas. Esta solicitada, firmada por gente, no vamos a poner primeros planos, pero allí aparecen apellidos: Solanete, Dreyfus, hay un apellido Videla que no sé si tiene alguna relación con el histórico y tristemente célebre Videla. En fin, pero también hay mucha gente de un alto valor. Yo pensé cuando vi lo de la solicitada que era a propósito de la falta de respeto para los concursos de jueces idóneos para fallar en los distintos temas que hacen, en este caso, al Fuero Civil y Comercial, pero no. Era un pedido para que el Fuero Civil y Comercial, el de Recondo, si aunque le parezca mentira, sea dejado a su libre albedrío y haga lo que quiera, precisamente con el tema de la ley de medios. Lo grave y lo duro es aceptar que un concurso, del que vamos a hacer una parte por curiosidad, se trata de quienes se reciben de abogados, siguen estudiando, siguen para adelante, dan máster, posgrados, etcétera, hacen de su vida una dedicación total a la justicia. Se presentan en un concurso, 24 de ellos, un concurso llevado adelante por el anterior Consejo de la Magistratura. Empezó entonces y después lo continúa este Consejo de la Magistratura. Pasan por un examen escrito muy importante, después tienen un encuentro con Aguad y luego afrontan el examen oral, del que vamos a ver una parte porque es muy curioso. Esto no se sabe. ¿Cómo se hace un concurso? Curso 258, te concursa para cargo de juez, para integrar el Juzgado Nacional Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal. Lo escuchamos. Bueno, voy a empezar entonces por el de los temas que me proponen, por el tema de la responsabilidad civil. La responsabilidad contractual y extracontractual. Partimos de una premisa: no dañar al otro. Daño moral es una consecuencia inmediata. Dentro del proceso, la parte contraria está en una mejor situación. Yo no haría diferencia entre lo contractual y lo extracontractual en este daño. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Pasaron por todas estas instancias hasta que, con la firma del propio Aguad, como vamos a ver, se reconoció cuál era el escalafón que correspondía a cada uno de estos jueces. Pero Aguad, de pronto, se enteró de lo que estaba ocurriendo en torno a Clarín. Clarín se dio cuenta que la cautelar desde mayo, por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, no iba a funcionar más y tenían que buscar otra estrategia. Algún juez idóneo y real te iba a tener que fallar. Entonces preguntaron, pero ¿y a quién tenemos nosotros en ese concurso? ¿Quién de los nuestros participó? No saben si tienen gente a favor, pero el hecho de no saber implica que no quieren correr ningún tipo de riesgos. Entonces, Aguad ya no quiere a aquellos jueces que, como vamos a ver más adelante, le había puesto la firma diciendo son fantásticos. Lo que quiere ahora es el Recondo. Cuando no les gusta, tiran el poder del Estado en esta batalla sin sentido que está librando el gobierno. Y bueno, no le gustó uno, hizo un escándalo, no le gustó otro escándalo, le gustó el tercero. Han llegado a recusarlo al doctor Recondo, un magistrado intachable en la justicia argentina.
Usted se imagina, está cuestionado Recondo. ¿Qué dice Aguad sobre el concurso de los jueces? También dice que usted estaba de acuerdo con el concurso que ahora dice que no. No, en absoluto. Eso es otra falsedad. Yo estuve, es decir, a ver, acá hay dos tiempos tiene esto. El primer tiempo, un concurso normal, donde yo advertí, porque hice la preclasificación del concurso, una cuestión, es decir, no es que advertí, que preclasificamos. Yo, a la doctora Gagliardi en el puesto número 15 o 16. Cuando se completa el trámite de la clasificación de esta doctora, aparece en el número 6. Entonces yo digo, estudio y veo que le han adjudicado puntajes más de los que yo le había adjudicado por un hecho que yo había opinado. Es decir, la doctora Gagliardi es directora de un organismo del Estado. Recordemos a la doctora Gagliardi, quien se supone que el gobierno es la quiere jueza que sea jueza. Esa es la jueza que quiere elegir el gobierno, que yo hasta ese momento no sabía. No había 15 o 16 posible porque habían quedado 13. Pero vean ustedes lo que Aguad había afirmado respecto a la jueza en cuestión, cuando claramente decía que pasaba del 7º al 6º lugar con los más amplios elogios que ustedes pueden ver allí. Y ahí está la firma de Aguad. Pero naturalmente la contraindicación, la contraorden había venido muy pesada. Entonces estos jueces no, los de Recondo, los subrogantes, los que dan vueltas, la calecita, sí les servía. Y este es el dolor que provoca la solicitada que salió el 8 de noviembre. Esa solicitada es mucho más importante en el juego de las discusiones que tenemos actualmente que la propia marcha, con todo respeto a quienes democrática y tan numerosamente se manifestaron ese 8 de noviembre. Es muy gracioso, Aguad, como me ningunean aparte, pero está bien, lo entiendo. Hay una publicidad espantosa en los medios oficiales, espantosa y relatada por Víctor Hugo. ¿Víctor Hugo es? El relator deportivo. No sé qué publicidad se refiere. Sí, uno que estaba bastante más cómodo cuando tenía que hablar de Maradona realmente y no de gente como el doctor Aguad. Sigue un poquito más Aguad. Lo ponen a Alfonsín en un atril quejándose del grupo Clarín. Es cierto, bueno, que en su momento se quejó. Pero obvio, pero usted escuchó, problema no solo para este gobierno. Pero discúlpeme, pero usted alguna vez escuchó que Alfonsín quisiera clausurar Clarín. No, pero escuché la queja, ¿no? Por favor, pero obviamente, si cualquiera puede criticar a quien lo critica, pero el tema es no clausurar la libertad de expresión en la Argentina. A ver, ¿usted lo escuchó a Obama quejarse del New York Times? Usted no sabe lo que es el New York Times. Usted pero lo escuchó. Cadena televisiva sí.